les quiero contar que encontré por ahí unos estudios acerca de la estabilidad de las relaciones en pareja, y estos estudios arrojan varias curiosidades, entre ellas que el lugar donde una pareja se conoce puede arrojar una idea acerca de la expectativa de esa pareja, de si será una pareja con una expectativa alta o baja de durar para toda la vida. Es decir, que el lugar donde una pareja se conoce podría dar una pista, es una pista, sugerir si tal vez esa pareja será una pareja de largo plazo o de cortico plazo. Ahora le voy a pedir, ayúdeme. ¿Cuál cree usted o cuáles cree que podría ser lugares donde la gente se conoce y la expectativa sería de que fueran parejas de corto plazo? Una discoteca, sí estaba entre los mencionadas. Una discoteca, ¿qué más? Un bar, también estaba dentro de las mencionadas. Tengo acá cinco lugares que mencionaban esos estudios. Una discoteca, un bar, ¿qué más? No, mire que con las redes sociales hay una dualidad. Eso hoy se puede convertir en un dogma. Hay también la posibilidad, dependiendo de la red social a través de la que una persona conozca a otra, del medio puede variar. No es tanto como que la red social inmediatamente arroje de una vez la balanza hacia un lado, depende del tipo de red social. Muy bien, ¿qué más? Otro lugar. Hablemos de lugares presenciales. Ya dijeron, alguien dijo bares, alguien dijo discoteca, ¿qué más? Un paseíto, playero, la playa estaba mencionada, bien, la playa por ahí, que el bikini, me lo voy a acercar a esta chica, que no sé qué, la playita puede ser. También estaba mencionado ahí en la lista para completarla, una fiestica o un concierto. Esos 5 lugares estaban mencionados dentro de los estudios como lugares en los que, ¿qué pasa? Que no se prioriza la personalidad. En esos lugares se prioriza el aspecto físico y el momento de placer, se prioriza eso. Entonces, la expectativa, el lugar genera una expectativa de corto plazo. Ahora, ayúdenme a pensar qué lugares podrían estar allá dentro de esos que me encontré como lugares donde se arroja una probabilidad de largo plazo. ¿Cuáles podrían ser? La iglesia estaba en el top. Sí, señor. Las parejas que se conocen en las iglesias tienen altas probabilidades estadísticas de duración. ¿Cómo le parece? ¿Bueno o no? ¿No? ¿Algunos están tristes por eso? Mire que el lugar no garantiza nada, ¿no? Pero yo espero que si su hogar está aquí dolido, sea una buena noche para el corazón sano y usted pueda ser un miembro de un matrimonio feliz. A ver, hago el censo. Los felizmente casados, no, pero eso ya no va a funcionar porque todo el mundo está condicionado. Pero no importa, para meterle ánimo. Los del matrimonio feliz, levanten la mano así, bien arriba. Los casados, los felizmente casados, vea. Los tristes pueden hacerlo a media asta. Señal de duelo. A media asta puede dejar la bandera así. No, parece que nadie. Bendito Dios. Un aplauso al Señor por el amor. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que pasa con un lugar como la iglesia? Otros lugares que se mencionaban en el estudio son lugares donde se ofrece servicio voluntario a las comunidades, donde la gente presta voluntariado. Lugares donde se comparte el conocimiento académico, 2 personas que se encuentran estudiando una misma carrera, una misma profesión, o círculos sociales de confianza cercanos, comunes. ¿Por qué? Porque de manera natural las 2 personas muchas veces coinciden en principios, en formas de ver la vida y también en propósito. Entonces de manera natural se juntan 2 personas con valores en su personalidad muy poderosos. Evidentemente, cuando caminamos con el Señor, nosotros tenemos de parte de Él principios que nos guían para no tomar decisiones fallidas. Lo único que nos corresponde es seguir esos principios. Ahora, bueno, yo quisiera ver si alguien de pronto se anima a compartir el lugar donde conoció a su esposa, para ver si hacemos parte del planteamiento o de la excepción. A ver, ¿alguien se anima a contarme dónde conoció a su esposo o a su esposa? ¿Quién se anima? Fabián. En la universidad. O sea que ustedes hacen parte de parte efectiva de la estadística. Muy bien, aquí mi querido Fabián y mi querida Adriana son médicos, los 2 son profesionales de la salud. Un aplauso para Fabián, que nos abrió la puerta de su corazón. No le vaya a caer al final del culto con la receta a ver si le firma la autorización para reclamar en farmacia, o que le haga un diagnóstico médico. Por favor, respete que él vino para adorar al Señor. Si alguien quiere consulta, saque cita. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo o no?
no le vaya a caer, por favor, allá al final del culto, allá, doctor, doctor. Y digo yo, pues, tenga compasión que él vino a descansar en el Señor, no vino a hacer consulta. ¿Sí está conmigo o no? Muy bien, muy bien. ¿Qué más? La hermanita Teresita, su merced, ¿dónde conoció acá a este galán caballero? Hermanito Jaimito. O sea, ustedes pueden estar ahí en el borde como entre la excepción. 40, usted, la excepción, porque esto no es norma, esto es estadística solamente. Muy bien, ustedes hacen parte de la excepción a la estadística. Muy bien, es pura estadística. ¿Quién más comparte? Uno más. Gratelli con el galán Nureyev. A ver. Ah, vea, bendito Dios. De grupos de iglesia. Ah, qué chévere. Bueno, un aplauso, hermanos Jaimito, Maita Teresita, para Nureyevi y Gratelli, que nos abren su corazón. Tan bonitos. Bueno, mi esposa y yo nos conocimos acá en la iglesia también. Nos conocimos en la casa del Señor. Así que si usted está soltero y está aquí, está en un buen lugar, ¿no? Está en el lugar de la expectativa, de la estadística alta. Así que afine el ojo. Bueno, muy bien, en el Antiguo Testamento hay un lugar que destaca como el lugar de inicio de grandes historias de amor. O sea, se dan historias de amor icónicas en el Antiguo Testamento y hay 3 de ellas que coinciden en su comienzo en el mismo lugar. A ver, todos los apasionados por la palabra de Dios pensando, rápido ahí, calculando. Estas son cosas que de pronto uno no memoriza mucho, pero de pronto todos mis amigos apasionados por la palabra del Señor de pronto logran encontrar un lugar común. Relaciones de amor memorables, icónicas, empezaron en el mismo lugar en el Antiguo Testamento. 3 de ellas, es una pista. ¿Alguien supone? ¿Se vale aportar una idea si de pronto alguien siente que está cerca? Tengo otra pista. ¿Llamada a un amigo? Un aplauso para aquí, para mi hermanita Gloria, un aplauso para ella, por favor. Los pozos de agua donde se le daba a beber a los ganados. En ese lugar surgieron 3 historias de amor icónicas del Antiguo Testamento. A ese lugar llegaron 3 mujeres con sus ganados, con los ganados de su familia, como pastoras. Llegaron a ese lugar. A ver, ayúdenme a recordar qué mujeres llegaron. Llegó Rebeca, y allí no conoció a su esposo, pero conoció al hombre que lo representaba, y de allí se formó una historia de amor súper icónica. También a un pozo a alimentar sus ganados llegó Raquel, la bellísima Raquel. La palabra del Señor destaca a esta mujer como una mujer preciosa, de quien se enamoró. ¿Quién? Se enamoró el buen Jacob. Bueno, en ese tiempo no era tan bueno, era terrible, ¿no? Era un personaje. Bueno, ahí el Señor va orando con todos. Y también a un pozo de agua llegó Séfora, como dice por acá mis queridos amigos que están conectados. Llegó Séfora, que se convirtió en la amada esposa del gran Moisés. 3 historias de amor empezaron en un pozo de agua donde mujeres iban como en su día cotidiano normal y llegaron a alimentar sus ganados, y de pronto ese día que parecía un día cotidiano no fue un día normal. Ese día encontraron el amor de su vida en un pozo de agua. De la misma manera, solo con la expectativa de ir a buscar agua a un pozo, una mujer un día sale de su casa. Y la palabra del Señor nos muestra este desplazamiento de ella hacia el pozo de agua en Juan capítulo 4, versículos del 3 al 10. Solo con la expectativa de ir a buscar agua, nos encontramos esta historia que empieza en Juan capítulo 4, versículo 3. Vamos a leer juntos la palabra del Señor, pero lo vamos a hacer de manera audible para que todo nuestro ser conecte mucho más con su palabra, pero sobre todo con nuestro corazón, con toda la actitud. ¿Estamos listos? No los oigo. ¿Estamos listos? Un poquito mejor. ¿Estamos listos? Vamos con todas. Dice, así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino, ¿qué pasó? Tenía que pasar por Samaria. Entonces, estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, aproximadamente 6 horas, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua.
y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea ¿a hacer qué? A comprar alguito de comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús le contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Ahora yo te quiero preguntar, ¿quién necesitaba al otro? ¿El Señor Jesús necesitaba de la mujer o la mujer necesitaba del Señor Jesús? Ahora, bueno, el hecho de no conocernos con otra persona puede hacer tortuoso esos momentos de empezar a hacer conexión. Como yo les contaba, yo me conocí con mi esposa aquí en la iglesia. En el momento en el que nos conocimos, servíamos al Señor aquí, no éramos pastores, ninguno de los dos. Servíamos aquí en esta casa, le entregamos al Señor nuestro servicio, nuestra vida en este lugar y nos cruzamos aquí en este lugar. Pero al principio la conexión no fluyó de la manera en la que uno podría pensar que fluiría una historia de amor, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo, tal vez, yo siempre digo que las historias de familia es mejor que las cuente la mujer, pero hoy les tocó escucharme a mí. Entonces, tal vez ustedes puedan hablar con mi esposa, ya cuente mejor la historia, pero creo el primer encuentro nuestro fue en la cocina de esta casa. Ella estaba hablando con una amiga en común, no nos hablábamos nosotros todavía, ella estaba hablando con una amiga en común y pasó algo que las hizo morir de la risa. Esas cosas simples que son súper casuales en la vida, pero que de pronto lo hacen a uno estallar de la risa. Le damos mucha gracia. Y entonces estaban ellas allá que se reventaban en la cocina, la gracia. El lugar de la cocina era el mismo que ahora. Y en ese momento, por alguna razón, que no recuerdo, yo tuve que ir rápido a la cocina. Yo estaba por acá en la iglesia haciendo alguna cosa, no era hora de servicio ni de reunión específica, pero tuve que ir a la cocina rápido. Y yo entré a la cocina y las encuentro estalladísimas, pero que no podían más. Y yo entro ahí, yo me sorprendo y pues bueno, tan lindos, tan felices, ¿no? Entonces yo entro al lugar y yo miro pues a la amiga en común y le digo a ella pues que, ¿por qué se ríe? Entonces ella, bueno, en medio de su risa se calma un poco, me cuenta la cuestión, pero a mí no me parece muy graciosa. De manera que yo digo, y yo sonrío así un poquito. Entonces ella no me conoce, no nos tratábamos, no me habla mucho, pero en su mente, años después cuenta la leyenda que ella pensó, tan amargado. Pensó eso. Lo supe con el tiempo porque nada queda oculto entre el cielo y la tierra. Todo sale a la luz. Bueno, creo que un segundo, así momento de intentar como interactuar sucedió allí cerca a la oficina. La oficina de secretaría estaba más o menos en el mismo lugar en el que está ahora. Nuestra casa ha cambiado constantemente con el paso de los años, pero quedaba más o menos en el mismo lugar. Y estábamos ahí con un grupo de personas organizando algo. No recuerdo exactamente que no estábamos los dos solos, sino que estábamos ahí cerca de la oficina. Algo se estaba organizando, algún evento. Y de pronto, por alguna razón, tal vez estaban pidiendo nombre, no me acuerdo por qué, ella tuvo que decir su nombre. Yo estaba cerca de ella y cuando ella dice su nombre, eso que se le ocurre a uno un comentario casual como para intentar romper el hielo, ¿no? Entonces yo le dije, ella dice su nombre y yo le digo, oye, Marcus Witt tiene una producción poco conocida en la que hay una canción de una chica que lleva tu nombre. Y entonces ella dice, ay sí, ¿y de qué se trata? Y de pronto me acuerdo de que era una muchacha que se había muerto. No, qué aterrizaje forzoso. Eso fue el avión sin tren de aterrizaje, caí de panza en esa pista, destruido, 0 sobrevivientes. Un accidente aéreo terrible. Yo solamente pensaba, y ahora yo cómo salgo de esto, ya cállese la boca mejor. ¿Verdad? Es como cuando un futbolista está así frente al arco, así a 1 metro, y usted ve esa jugada de repetición en el noticiero y le cae el balón y usted dice, pero es imposible que lo bote, y llega y ¡pum! Y ¡pum! Para arriba como a 6 metros del palo. Terrible, así fue, terrible. Ahí le cuento mi fracaso y usted se ríe, ¿no? Bueno, pero una tercera ocasión sucedió un poco diferente. Hubo un ambiente distinto. Estábamos en unos 15 años en un batallón.
¿Cómo les parece? Estábamos en unos 15 años en un batallón y de pronto en medio de la celebración todas las personas estaban en un salón, yo estaba a un lado donde había un dispensador de agua y el dispensador de agua estaba pues justo a unos metros de la puerta. Entonces yo estaba allí a unos metros de esa puerta y de pronto mientras estaba ahí en medio de la reunión de 15 años de una chica de acá de la iglesia, yo estaba ahí compartiendo con las personas que estaban junto a mí y de pronto me giro y veo a esa bellísima chica con un traje azul. No, es un recuerdo inolvidable. Venía ella caminando, fue muy corto el trayecto mientras yo la veo y ella viene y de pronto pues ya nos saludamos un poco, ahí y yo la saludo, hola, hola, y ella sonríe, yo sonrío y de pronto me doy cuenta que ella va buscando agua a esa habitación. Entonces como que el saludo, la sonrisa y ella pasa buscando agua, pero cuando ella va a entrar al lugar, ella de pronto baja la velocidad y hace un freno. Rápidamente, bendito Dios, me di cuenta de que ella se frena porque dentro de la habitación había varios soldados reunidos hablando, solo soldados hombres había, entonces ella para y ella duda entrar a ese lugar donde solo hay soldados. Entonces yo me acerco y le digo, ¿quieres que entre y saque el agua por ti? Y entonces ella sonrió y hubo magia en ese momento. Ella sonrió, fue como que conectamos, o sea, sin hablar, sin pedir el favor, o sea, supimos qué pensaba el uno y el otro. Y entonces yo entré y saqué el agua y salí con mi agua como un héroe medieval, ¿sí? Salí, le di su agüita. En ese momento hablamos un poquito, no recuerdo mucho de esos detalles, pero mi esposa estoy seguro que sí. Ahora hablamos un poquito. En ese momento hubo magia. Fue la primera vez en que sentimos que había como una magia, un chispacito. No hablamos mucho, fue un pequeño chispazo entre los dos, un momento memorable. Ahora mire que aunque el Señor a nosotros nos ama tanto y podría ser que cuando Él nos busca a nosotros se sintiera como esa magia de inmediato. Él nos conoce a nosotros perfectamente, pero nosotros no lo conocemos a Él. Entonces muchas veces cuando empezamos esos primeros encuentros con el Señor pueden sentirse un poco raros. Y no sé si de pronto alguien recuerda la primera vez que entró de pronto a una iglesia. De pronto fue esta. Claro que no necesariamente todo el mundo piensa lo mismo, pero muchas veces la primera entrada a una iglesia es extraña o extrañamente bella. A veces se siente la presencia de Dios en el corazón, pero también se puede uno sentir un poco raro. Todo es nuevo, es diferente. Ahora, estar en un momento de adoración por primera vez puede ser muy lindo, pero también un poco extraño. Por ejemplo, entrar a un lugar y de pronto ver que hay personas que levantan las manos. De pronto uno mira al lado y hay alguien llorando y uno piensa, ¿por qué llora? ¿Qué le pasa a esta persona? Cierran los ojitos, alguien habla con Dios apasionadamente. Puede ser un poco extraño. Puede ser un poco extraño ir a orar por primera vez. Puede ser un poco extraño ir a leer la Biblia por primera vez y de pronto sentarse. Y muchas veces un comentario que uno escucha cuando alguien lee la Biblia por primera vez es, pastor, yo leo, pero no entiendo mucho, la verdad. A veces siento que no entiendo nada. No sé si a alguien le haya pasado eso. Pero es porque esos primeros momentos, mientras se va generando conexión, pueden ser tortuosos y es natural. Y para esta mujer samaritana también fue raro encontrarse con el Señor Jesús. Y ya nos damos cuenta que ella tiene una actitud como defensiva hacia Él. Y además con el peso de que culturalmente judíos y samaritanos no se hablan. La respuesta de ella no es muy amable hacia el Señor. Y aparte el contacto empieza con una petición del Señor hacia ella. Y la petición del Señor es, por favor dame un poco de agua. Y esto revela un pensamiento en ella que puede ser más común de lo que nosotros pensamos, y en ella se genera una idea que florece y que podría habitar en cualquier corazón, y es que ella cree que Jesús necesita de ella. ¿Sí están todos conmigo? Ella por un momento siente que Jesús necesita de ella, y es una forma de pensamiento que puede viajar al corazón de cualquier persona. Cuando el Señor nos llama a tener nuestro devocional cada mañana, ¿quién es el que necesita de quién? ¿El Señor nos llama a tener un devocional porque Él nos necesita? ¿O somos nosotros los que necesitamos ir a ese devocional? Cuando el Señor nos llama a venir fielmente a su casa, ¿quién necesita a quién? ¿Será el Señor el que nos necesita a nosotros acá fielmente, buscándolo a Él y adorándolo y recibiendo su palabra en nuestro corazón? ¿O acaso somos nosotros los que de manera vital necesitamos conexión con Dios solos y como iglesia? ¿Quién necesita de quién?
Ahora, cuando el Señor nos llama a abandonar el pecado, ¿quién tiene la necesidad? ¿Será que el Señor necesita por su bienestar que nosotros abandonemos el pecado? El Señor es el mismo, pecando nosotros o no. Es el mismo. Ahora, ¿a quién destruye nuestro propio pecado? A nosotros mismos y a las personas que están alrededor de nosotros. Así que la necesidad ¿de quién es? Es nuestra. Cuando el Señor nos llama a servirle, ¿quién necesita a quién? Porque uno podría pensar que porque uno sirve al Señor, el Señor es el que lo necesita a uno. Y la verdad, nosotros necesitamos del Señor. El privilegio de hacer parte de su casa y encontrar cuánto nos llena el Señor y hace en nuestras vidas mientras nosotros tenemos ese privilegio de servirle a Él. Ahora mira esto, cuando nosotros sembramos en la casa de Dios, ¿quién necesita de quién? De ninguna manera el Señor necesita de nosotros. Es Dios quien provee todas las cosas. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Y una persona podría pensar, bueno, pero yo pues, ¿por qué voy a necesitar de pronto sembrar? Y mira que hay preciosos milagros que suceden en nuestra vida cuando nosotros vivimos cada principio del Señor. Por ejemplo, cuando nosotros sembramos en la casa de Dios, nosotros reconocemos que el Señor es el dueño y Señor de todas las cosas. Y con humildad nos rendimos delante de Él como administradores, porque eso es lo que somos. No somos dueños de nada, somos administradores de todo. ¿Sí está conmigo? Otra cosa que sucede preciosa cuando nosotros sembramos en la casa de Dios es que asumo mi responsabilidad y el privilegio de cuidar de la casa de Dios. Y es un precioso milagro que causa en mí efectos muy poderosos mientras yo lo estoy viviendo, como cuando yo cuido de mi casa, cuido de mi esposa, cuido de mi hijo, cuido de mi familia, porque el cuidado de casa solamente lo hace la familia. ¿Sí está conmigo? Nunca la ley demanda de un vecino que cuide la casa del que vive al lado. Se demanda de cada quien que cuide su propia casa. Ahora, cuando uno siembra, uno entrega semilla que el Señor transforma en la gestora de una cosecha preciosa y abundante. De manera que frente a esta actitud que nosotros podemos tener en cualquier momento y que tiene esta mujer defensiva, ella está influenciada bajo todo lo que está pasando, se siente rara bajo esta presión de las diferencias culturales, y mientras ella responde como esquiva a la petición del Señor Jesús, el Señor le dice a ella en el versículo 10, vamos a leerlo juntos una vez más, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice allí? Dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, ¿qué pasaría? Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Mi amado, Dios no me necesita a mí, yo lo necesito a Él. Dios no te necesita a ti, tú necesitas a Dios. Ahora, en medio de esta conversación, ella responde al Señor, y vamos a seguir leyendo juntos del 11 al 18. Juan capítulo 4, versículo 11 al 18 nos sigue mostrando la conversación entre ellos dos, y la palabra del Señor dice así, vamos a leer juntos. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y el pozo es muy profundo, ¿de dónde va a sacar agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, leamos juntos, cualquiera que beba de esta agua, no, digamos fuerte, cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy, digamos fuerte esas 4 palabras, todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Dice, esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que vives ahora. Ciertamente dijiste la verdad. Ahora, en nuestro idioma hay muchas expresiones que tienen por lo menos 2 significados. Por ejemplo, cuando a uno le dicen no de papaya,
Si nosotros escuchamos esa frase no de papaya y nos imaginamos una escena que describa la frase, podemos tener dos ilustraciones en nuestra mente. La primera de ellas, un amigo con un plato de papaya y un tenedor que no quiere dar bocado. Es el escenario literal. ¿Sí está conmigo o no? ¿Verdad? Ahora, el sentido figurado nos muestra otra cosa, y es a una persona que le dice a otra que sea prudente. ¿Sí está conmigo o no? Bueno, otra frase que podría tener por lo menos dos significados es, por ejemplo, si alguien dice, no, estoy muy salado. Ahora imaginémonos las dos escenas. Las dos escenas que podría representar. Estoy muy salado, podría ser una persona que antes de salir de su casa cogió el tarro de Refisal, se echó un duchazo, literalmente, ¿no? Pero el sentido figurado de esa frase, ¿qué es? Es una persona que siente que todo le está saliendo mal, ¿verdad? Ahora, otra frase que podría tener al menos dos significados es, no, para tener ese puesto toca tener palanca. Ahora, el sentido literal, ya usted se imaginará, alguno se imaginó la tractomula, ¿verdad? O el tipo de palanca que usted haya pensado. Pero la expresión en sentido figurado nos está mostrando la mala situación en la que hay un puesto que no se puede obtener por mérito, sino que se obtiene por contactos, ¿verdad? Ahora, probablemente al leer esta conversación, y si ya hemos leído la Biblia varias veces, nosotros estamos tomando de entrada el sentido figurado de la expresión. El Señor le dice a ella que Él le dará agua, ¿qué? Agua viva. Pero esto no es lo que entiende ella. Usted y yo, cuando nosotros leemos, entendemos un sentido figurado de agua viva que es espiritual, y entendemos que está hablando acerca de Él mismo y lo que Él hace en el corazón de una persona. ¿Cierto que sí? Entendemos eso. Creo que muchos en este lugar entendemos eso, ¿verdad? Si alguien entiende eso al leer, o lo entendió al leerlo, o las veces que lo haya leído, diga amén fuerte, por favor. Bastantes, pero cuando ella está en esta conversión, ella no entiende eso. La expresión agua viva tiene ese sentido figurado que es el que nosotros sabemos que es el real, el que el Señor Jesús quiere decir. Pero esa frase, esa expresión tiene un sentido literal, que es el que ella entiende, y es la razón por la que se da la conversación. Agua viva en griego, en el griego que el Señor utiliza, es una expresión para hablar de agua que corre, agua de manantial. Ella iba a buscar agua ¿en dónde? En un pozo. ¿Y esa agua cómo está? Estancada. Y ellos sabían que era un privilegio en ese lugar tan árido, donde mucha gente tomaba agua de pozo, agua de estanque. Era muchísimo mejor tomar agua de manantial que corriera, cristalina, donde pudiera meter un baldecito o meter la manita y tomar y sentirla fresca corriendo. Agua pura que está corriendo todo el tiempo y no estancada. Ellos sabían que era mejor, pero era un privilegio que no se podían dar. Ahora, cuando el Señor le habla agua viva, ella entiende que hay un manantial, y ella por eso le dice, pero ¿dónde? ¿Un manantial? ¿De dónde? O sea, ¿acaso usted es superior a Jacob y él nos dio este pozo? ¿Usted dónde va a abrir acá un manantial que corra? ¿Dónde va a abrir un río? Además, usted no trae ni siquiera balde y soga, porque si hubiera al menos un manantial, pues usted mete el balde, pero usted no tiene cómo darme a mí agua. Ella está entendiendo el sentido literal de la frase. Y en medio de todo esto, mientras el Señor lleva a esta mujer a entender lo que Él está diciendo, nos lleva también a ti y a mí a entender lo que Él está diciendo. Y tú y yo nos damos cuenta de que cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, nosotros buscamos nuestros propios pozos. Cuando uno no tiene a Dios en su corazón, uno sale en medio del ambiente hostil de su propia vida, de su casa, buscando su propio pozo donde llenar su corazón. Y algo que haga sentir que la vida se siente viva. De pronto una persona tiene como el pozo donde llena su corazón una relación que está muy lejos del propósito de Dios. O un ciclo de relaciones, como lleve su corazón. Pero de pronto esa relación que sabe que no es conforme al corazón de Dios le hace sentir que la vida es un poco más llevadera y estable. Le hace sentir que tiene un poco de sentido. Le hace sentir que no se le hunde el barco. Entonces todos los días, en medio del hostil de la vida, recorre al mismo pozo, aunque no es feliz. Una persona también podría todos los días recorrer el pozo de un sueño de familia. Un sueño en el que una familia funciona y sonríe y se ama, pero no es cierto, no funciona. Es solo un sueño, pero la persona recurre a ese sueño que es como un pozo.
Tal vez algún día sucediera, pero no sucede. La familia está rota porque le hace falta el centro, el amor verdadero, que no es un sentimiento ni es un ser humano. Y sin embargo, mientras esa persona se levanta todos los días y va a trabajar con esfuerzo, lo hace porque recurre a ese pozo de un sueño de que tal vez un día pueda llegar a casa y sentir que su familia es feliz. Otra persona de pronto recurre al pozo de la distracción. Y mira que es muy impresionante, consultaba acerca del tiempo promedio que hoy se estima que a manera global una persona dedica a la distracción en medio de las pantallas, no a una pantalla por orden laboral o por estudios universitarios, sino solamente por ocio. Y es muy impresionante encontrar que la estadística global muestra que las personas en general dedican en promedio, o dedicamos una persona, todos en medio de esas estadísticas podemos aportar o más o menos tiempo, pero la estadística del ser humano promedio hoy en nuestras generaciones muestra que una persona dedica en medio de ocio a las pantallas entre 3 y 4 horas al día, entre diferentes lapsos de tiempo y en diferentes búsquedas en medio de su tiempo de ocio, entre 3 y 4 horas al día. Le quiero contar solamente para que lo reflexionemos a cuánto ascienden esos números. Un promedio de 3 y 4 horas al día en pantallas en medio del ocio representa entre 21 y 28 horas semanales, que se traducen entre 90 y 120 horas mensuales y que terminan dando como resultado que una persona le dedica a estar frente a una pantalla en medio del ocio y el entretenimiento entre 45 y 60 días al año. De 365 días que nuestro Dios nos provee de un año, si uno no tiene control de esto, le dedica entre 45 y 60 a la distracción, que puede ser un pozo frecuente, un lugar a donde puede recurrir un corazón para que la vida no duela tanto. Otro pozo pueden ser los pecados, hábitos destructivos, pero que ofrecen un momento de placer. Entonces se recurre al mismo pozo, aunque hagan daño, y se recurre a ese mismo pozo para que la vida parezca que se puede disfrutar y da placer. Y yo creo que nos viene bien a todos preguntarnos hoy si tenemos algún pozo. Si acaso nuestra vida duele y recurrimos a algún pozo para intentar aliviar lo dolorosa que es. Ahora, si uno no está lleno de Cristo, si la vida de uno no está a plenitud llena del Señor, la palabra del Señor nos está mostrando una verdad. Uno tiene un pozo. Y por eso el Señor le dice a ella en el versículo 13, te pido que lo leamos juntos una vez más. Vamos a leer lo que dice Juan 4, versículo 13. Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Volverá al pozo, pero no una y dos veces, volverá al pozo una y otra vez, mi amado. Uno puede estar destruyendo su vida y su familia si uno no llena el corazón de Cristo sin darse cuenta. Uno solamente aliviana el camino recurriendo al mismo pozo una y otra vez. Y dice el Señor, pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da ¿qué cosa? Vida eterna. Ella no entiende. Bueno, se puede aplaudir al Señor, nosotros sí lo entendemos, podemos aplaudir al Señor. Pero ella no entiende. Y en medio de todavía estar en medio de entre la literalidad de lo que está sucediendo y lo que el Señor está intentando llevarla a ver, ella responde algo que en medio de su ingenuidad el Señor usa para hablar a nuestro corazón. Y dice el versículo 15 así en la respuesta de ella, leámoslo juntos. Dice, por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua. ¿Y qué dice? Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. ¿Cuántas vidas se dirán en su interior, no quisiera volver aquí? Ella lo está hablando en medio de su ingenuidad, pero el Señor la usa para decir una verdad muy poderosa. ¿Cuántas veces uno antes de conocer a Cristo se dice no quiero volver? ¿Cuántas veces antes de conocer a Cristo una persona de pronto le dice a quien ama, no lo vuelvo a hacer? No quiero volver al mismo pozo, no quiero volver al mismo lugar. Y de pronto se mira a sí mismo y de pronto alguien derrama lágrimas
mientras ve el efecto de volver al mismo lugar donde termina con el tiempo en medio de una montaña rusa de placer, insatisfacción y dolor y toma de conciencia, ella le dice a él: yo quisiera no volver, pero me veo obligada a hacerlo. Vuelvo vez tras vez. Quisiera que me dieras de esa agua y no tener que regresar a este lugar. Ahora yo quisiera que nos preguntáramos, y quisiera preguntarle a ustedes: ¿alguien acá desea vivir con un corazón pleno de la presencia del Señor? O sea, lleno, pero absolutamente del Señor, o sea, tan lleno que sintamos que todas las necesidades son hechas satisfechas por Él. ¿Alguien quisiera eso? Vivir con un corazón libre de cualquier cosa de la que fue presa en el pasado. Vivir con un corazón sano. Vivir una vida verdadera, plena, superior a cualquier momento de placer y de satisfacción natural. ¿Alguien quisiera eso? Le pido que levante su mano. Hay que abandonar el pozo. Hay que abandonar el pozo. ¿Sí está conmigo? Ella le dice al Señor: por favor, dame de esa agua. Y el Señor le responde: tráeme a tu esposo. Y es muy poderoso lo que tú y yo nos encontramos aquí. Ella desea esa agua. Poco a poco el Señor la llevando a entender su mayor necesidad. Y cuando ella le dice: yo quiero esto, el Señor le responde lo que dice en el versículo 16. Leámoslo de nuevo. Vamos a leer el versículo 16 al 18. Dice: Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que vives. Ciertamente dijiste la verdad, y mira, no es posible estar lleno del Señor Jesús sin habernos entregado a Él por completo. Uno no puede querer tener el manantial de vida en el corazón y a la vez tener el pozo. No es posible. A menos que haya un arrepentimiento sincero, uno no puede disfrutar de lo que es estar lleno a plenitud de Cristo. No se puede. Por eso nuestro Señor Jesús hablaba constantemente y decía: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Si yo no me he arrepentido, si yo no he abandonado, no he tomado en mi corazón la decisión de dejar atrás ese pozo, es imposible disfrutar de ese manantial que llena mi corazón. No se pueden tener las dos cosas y no se puede disimular. Por eso el Señor le dice a ella: tú quieres beber de esta agua, tráeme a tu esposo. Muéstrame ese lugar de tu vida que es el que más te avergüenza. Muéstrame ese lugar de su vida que es doloroso, que duele tanto, pero que a la vez te genera tanta vergüenza y no quieres mostrarle a nadie. Muéstramelo a mí. ¿Y qué dice ella? ¿Qué dice ella? No tengo esposo. Esta expresión que ella utiliza prácticamente es como si le estuviera diciendo al Señor: soy soltera. Ella intenta disimularlo. La palabra del Señor dice que el Señor confronta a su corazón y dice: sí es cierto, no tienes esposo, y le revela su verdad. Ahora, si nosotros queremos estar llenos del Señor realmente y experimentar esto que está pasando aquí, necesitamos abandonar ese pozo de agua estancada que hemos usado para intentar sobrevivir lejos de Dios. Ahora, mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Sigamos leyendo juntos. Dice el versículo 19 al 30. Vamos a leer. Dice: Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Vamos a ir juntos a la palabra del Señor. Versículo 19. Dice: Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no será de importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo: sé que el Mesías... No, léalo conmigo con intención y con el corazón abierto. Dice: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas estas cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Jesús, aplaudamos al Señor.
Uy, es tan emocionante. Usted y yo como colombianos estamos lejos de entender lo poderosa que es esta expresión. Es tan potente. O sea, aquí el Señor Jesucristo está usando el pronombre que solo Dios usa en toda la Biblia. Lo que el Señor le está diciendo es: yo soy tu Dios. Él le está diciendo: a quien esperas está aquí, hablando contigo, mirándote a los ojos, debajo de lo árido de tu vida, en tu búsqueda insatisfactoria. Yo estoy aquí, viéndote a los ojos, escuchándote. Soy la persona a quien esperas. Dice, justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella? o ¿por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo. ¿Y qué hizo? Volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos: vengan a ver al hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. No será este el Mesías. Así que la gente salió de la aldea para verlo, y ella estaba como le podría pasar a cualquier persona. Ella estaba de pie frente a Jesús, habiendo sido una niña que escuchó de las Escrituras por años y años, con enredos por resolver en su cabeza. Era una mujer que tenía sus relaciones sociales rotas. La razón por la que ella iba sola a mediodía, no iba acompañada con las demás mujeres a buscar agua en un horario mejor y más cómodo, sino en el horario más hostil del día, era porque sus relaciones sociales estaban rotas, a causa probablemente de su reputación y lo que había recorrido. Su corazón estaba deshecho. Ella no se había casado 5 veces y 5 veces había quedado viuda. El contexto histórico nos indica que tal vez todos esos matrimonios terminaron en divorcios. Fueron relaciones tal vez todas fallidas. Con su corazón roto vez tras vez, estaba allí y estaba en este lugar esperando a Cristo. Mientras estaba frente a Él, mirándole a los ojos, ella estaba allí aferrada a su cántaro para volver al mismo pozo. No lo sé, mi amado, no lo sé, pero tal vez alguien asista a la iglesia todavía y escuche de Cristo con su corazón roto, aferrado a su mismo cántaro, esperando salir de la iglesia para volver al mismo pozo. Mientras Jesús le mira a los ojos, mi amado, ¿quién cree usted que lo trajo a este lugar? Ella tenía a Cristo al frente, pero ella esperaba por Él. Un corazón puede ir años a la iglesia y no darse cuenta de que hay una persona que la ha mirado a los ojos fijamente, vez tras vez, y que le ha dicho: soy yo quien te busca, soy yo quien te busca. Tristemente, un corazón podría seguir aferrado al cántaro y mientras oye a Jesús, después continuar su camino con su corazón roto, lejos del Señor, con su vida deshecha y rota. Pero ella está ahí al frente y ella le dice: soy yo al quien esperas, soy yo esa persona quien habla contigo. Ahí es embriagante lo que sucede con la palabra del Señor en su corazón. Y mientras llegan sus discípulos y como que nadie entiende lo que está pasando en medio del suceso cultural, ella está ahí con estas palabras en su corazón, con sus ojos viendo el suyo. Su corazón está allí frente al Señor Jesús y ella suelta el cántaro y corre. Corre como quien está tan abrumado por el amor de Dios que no sabe qué hacer. Corre y a pesar de sus relaciones rotas empieza a inundar a todo Sicar con una noticia: fui como si fuera un día cualquiera, sola como siempre a ese pozo, y encontré al amor de mi vida. Encontré a mi Señor, encontré a mi Salvador. Su amor fue suficiente para su alma, pero para su familia. Ella no solo trajo a su esposo, mi amado, trajo al barrio, trajo al pueblo, trajo a todo el mundo. El amor del Señor en ella era tan abrumador que ella solo corría
y decía una y otra vez, como sucede de manera natural, su historia de amor. La contaba, corría por el barrio y solo lo decía, caían sus prejuicios, mientras no entendía por qué. Mientras corría, olvidó el pozo al que volvía día tras día, lo olvidó por completo. La razón por la que la vida se transforma y el camino se hace nuevo es porque el amor de Dios es tan abrumador que uno no quiere volver a beber agua estancada nunca más. Hay un río que corre desde adentro. Y cuando usted y yo miramos el lugar a donde fuimos antes, usted y yo podemos decir a plena conciencia, ese lugar no tiene nada que ofrecerme. Estoy satisfecho. Estoy lleno. La palabra de Dios dice en el versículo 39, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús. Por lo que la mujer había dicho, él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó. ¿Se quedó cuánto? Usted recuerda que cuando empezamos a leer la historia, la palabra del Señor decía, Jesús tenía que pasar por Samaria. Tenía que pasar por ahí. No era un paso obligatorio. Sicar no era un paso obligatorio. Si él hubiera querido, hubiera podido evitar Sicar. Tampoco era prisa. Si llevara prisa, no se hubiera quedado 2 días más. ¿Sabe por qué tenía afán? Porque tenía una cita. Buscaba a alguien, así como te busca a ti. Te está buscando. Hoy el Señor nos busca a todos otra vez. Nos busca nuestro corazón. Así buscaba el de ella. Dice, tiempo suficiente para que muchos escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Bendito Dios. Tal vez usted quiera aplaudir al Señor.